un truco, ¿no? Resulta que en la entrada se te preguntaba a ti, oye, ¿me puedes decir cuántos hijos tienes? ¿Cuántos familiares hay? ¿Cuál es tu petición de oración? ¿Has tenido algún problema de salud? Y entonces esos papelitos se los pasaban acá tras bambalinas al pastor, decía, ah, caray, esta persona viene vestida de negro con beige, está sentada en la segunda fila, en el tercer asiento, y ha estado pidiendo durante muchos años por un problema de diabetes, ¿no? Y su papá tiene un problema así, y entonces el pastor ya sabía, entonces resulta que le decía, a ver tú, les decía, levántese, sí, tú, el de la camisa cuadrada, ¿no? Y se quedaban así, sí, el Señor me está diciendo que eres Iván, ¿no? Y entonces ya, pues decía, sí, sí, soy, levántese, y usted trae algo, y le hacía como, su papá está enfermo, y empezaba a darle a las cosas pues, que decía la persona, tienes razón. Entonces, toda la gente sorprendida y brincaba y gritaba. Esto, hermanos, es real. O sea, era una película, pero es real que hay algunos lugares donde se suceden supuestos milagros y supuestos pastores hacen estas artimañas o tienen estas estratagemas para que la gente piense que son pastores dotados por el Señor para sanar personas y levantar enfermos y quitar enfermedades en esos momentos. Ahora, pero la pregunta de hoy, ok, hablamos de que hay gente así, que son charlatanes. La pregunta de hoy, hermanos, es, ¿sí suceden milagros en las iglesias el día de hoy o no? ¿Sí suceden o no? Si alguien está enfermo, ¿sí sucede que Dios tenga el poder y lo haga de sanar enfermos hoy día en las iglesias? Pues vamos a ver, y vamos a ver qué es lo que Santiago dice. Decimos que sí, amén, pero vamos a ver qué es lo que Santiago dice. Santiago ahora va a explicarnos un poco acerca de aquellos que estaban enfermos o de aquellos que estamos pasando por pruebas en las que sufrimos. Y la pregunta es, ¿Dios interviene hoy? ¿Dios interviene poderosamente en su iglesia? ¿Hoy solamente hay charlatanes? ¿O Dios sí puede intervenir milagrosamente aún en nuestras familias? Tanto en situaciones difíciles como en problemas físicos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Santiago 5, 13 al 18. Santiago 5, 13 al 18. Santiago 5, 13 al 18. No lo voy a proyectar esta vez, así que por favor abran sus Biblias o acérquense con alguien que la tenga o en sus dispositivos electrónicos, léanla. Santiago 5, 13 al 18. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al versículo 18. Dice así. Santiago 5, 13 al 18. Dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice así. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Vean lo que dice, vayan poniendo atención, lo vamos a desglosar por supuesto, vamos a exponerlo, pero vayan poniendo atención en estos términos. Repito, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y continúa diciendo, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Vamos a orar para que Dios nos dirija esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, te suplico que esta mañana te hagas presente, que nos muestres en este pasaje, pues nos muestres tu gloria, Señor, que te demos gracias, te honremos, te alabemos. Danos estas respuestas, Señor. Hoy tú puedes sanar, hoy sigues interviniendo milagrosamente como lo hiciste en la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento y también lo hiciste en el Nuevo Testamento. Te ruego, Señor, que nos respondas y por favor muéstranos si es que nosotros en alguna forma
hemos desconfiado de tu poder, de tu autoridad sobre las enfermedades, que sea un momento en que miremos a Cristo y miremos tu poder y tu autoridad, y sea un momento en que esta iglesia se llene de gozo, porque sepamos, Padre, que tú sigues siendo el mismo Dios que tiene autoridad sobre nuestra salud, y que a ti podemos recurrir cuando tenemos este tipo de necesidades, o de nuestras familias, o de nuestros conocidos, pedirte a ti, porque tú puedes traer restauración y sanidad. Te ruego que nos ayudes, abre tu palabra hacia nosotros para que la entendamos, y te ruego, Señor, que tu Espíritu dirija a este servidor tuyo, que pues sabes que no soy útil, si no es que tu Espíritu trabaja en mí. Te suplico que lo hagas, te suplico que sea para tu gloria, que te lleves tú todo el mérito, que sea para tu gloria y para tu honra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, comenzamos en el versículo 13, dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que canta alabanzas? O sea, para Santiago es muy simple, dice, si sufres, ora. Si estás contento, dice, pues canta alabanzas. Muy simple empieza Santiago, ¿no? Es algo muy simple. Decía Samuel hace ratito, mi hermano Samuel, quien está contento, dice Santiago, canta alabanzas. Y bien decía Samuel ahorita, los cantos, el domingo, no son de relleno, hermanos. Repito, los cantos de domingo no son de relleno. De hecho, el Nuevo Testamento nos indica, y el Antiguo Testamento también nos indica, que las alabanzas son de un corazón agradecido a Dios, y la congregación se reúne para alabar y para cantar a Dios. Repito, como dijo Samuel, las alabanzas no son de relleno, aquí lo dice, cante alabanzas, y vemos ejemplos en toda la Escritura que son de unión de la congregación para elevar cantos a Dios. Sin embargo, aunque dice aquí, si estás alegre, canta alabanzas, hoy no es el día en que vamos a desarrollar este punto, porque toda esta unidad pone énfasis en el sufrimiento y la enfermedad desde una perspectiva de un cristiano que ora. Así que hasta aquí vamos a hablar de las alabanzas, porque no es el énfasis de Santiago y no va a ser entonces tampoco nuestro énfasis. Sin embargo, repito, mis hermanos, si en tu casa estás alegre, no pongas a Luis Miguel. Digo, a lo mejor te gusta y a lo mejor están buenas, ¿no? Yo me acuerdo que antes ponía las de Alejandro Fernández, ¿no? Y ahí estaba yo cantando, y la de Te Quiero, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y la verdad me gustaban, y no digo, hoy repito, mi postura es, en lo personal, yo no las escucho porque prefiero, si estoy alegre, como dice Santiago, pues canta alabanzas, dale gracias a Dios, mejor cántale a Él, quiero estar en comunión con Él y quiero cantarle a Él. Entonces, si en la semana estás muy contento, no pongas el reggaetón que pones todos los días, hermano, ¿verdad? No pongas las de, bueno, no me sé ni los nombres de los reggaetoneros. Yo sé que a ustedes no les gusta, hermano, yo lo sé. Pero no sé, a lo mejor hay unas que el común denominador puede decir, bueno, esta suena bonito, está bien, pero si estás contento, no pongas el radio, o por lo menos dirá Santiago, no prendas, ¿cuál estación, hermano? Ni sé cuáles hay aquí. La que te vino a la mente, no me la digan, la que le vino a la mente, esa no la pongas. Dice, canta alabanzas, es momento de agradecer y cantarle a tu Dios. Bueno, entonces ya tenemos una receta. ¿Estás alegre? Pon himnos, pon cantos, cántale al Señor, no te calles, cántale y alábalo. ¿Estás alegre los domingos? Alábalo. Pero la otra parte, dice, ¿sufre alguno de los otros? ¿Cuál es la receta ahí? Haga oración. Entonces, ¿sufre alguno de los otros, de ustedes? Llámele a su amiga. Dice, hermana, llámele a su amiga. ¿Sí dice así? ¿Sufre alguna de ustedes en casa? Llámele a su mejor amiga cristiana. Así no dice, ¿no? O sufre ustedes y amárguese. Sufre alguno y amárguese, ¿no? Y sufre alguno de ustedes y enciérrense en sí mismo, enciérrense en su cuarto, ¿no? No quiero hablar con nadie. Así dice, así no dice la Biblia. Dice, sufre alguno de ustedes, es que lo que estoy sufriendo yo, es que los demás no me entienden, es que a mí me tocó la prueba, es que está bien difícil. Ay, tu pruebita, mira las mías. ¿Sufre alguno de ustedes? No te comiseres. Dice, ¿sufre alguno de ustedes? Haga oración. Entiende, mi hermano, la receta que dice Santiago. Estás sufriendo, al primero que tienes que recurrir, aún antes de ir a la iglesia, antes de ir con los pastores, antes de ir con un buen amigo cristiano que de verdad te puede aconsejar. A lo mejor sí es cierto, hay un gran amigo cristiano o amiga cristiana que te puede dar un consejo cristiano. Sí es cierto. Y lo vamos a ver más adelante. Sí es cierto. Pero antes de eso dice, haga oración. Tú busca a Dios. ¿Estás pasando por pruebas? El primer paso, la primera receta es: busca al Señor, habla con Dios, haz oración. Al parecer aquí Santiago, hermanos, está haciendo un cierre de toda la epístola. Como ustedes verán, ya vamos a terminar Santiago, pero empieza a hacer un cierre. Inició Santiago diciendo en el versículo 2, el primer capítulo dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Se acuerdan, mis hermanos?
que iniciábamos Santiago diciendo, hermanos, y se acuerdan que se los decía, mis queridos hermanos, vamos a pasar por pruebas. Se los decía y yo les decía, ya me acuerdo que les dije, hermanos, como un profeta se los voy a decir, van a pasar pruebas. ¿Se acuerdan? Y yo he pasado desde ese día por un montón de pruebas. Pasé por la muerte de mi padre, fueron pruebas difíciles. Tuve que ir a México, pruebas con mi esposa, pruebas con Charlie, pruebas tras pruebas. Y yo me acuerdo que yo mismo lo decía, van a haber pruebas, hermanos. Y el primero que me tocó fue a mí. No, y con todos, sí, y yo, Señor, espérame, era para la congregación, ¿no? Pero pues ni hablar. Dice, y Santiago abrió diciendo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Desde un principio que empezamos la epístola sabíamos que íbamos a pasar todos por sufrimiento. Mi esposa me decía hace una semana o dos, me decía, qué duro es que los cristianos no queremos sufrir. Qué duro es, pero venimos a sufrir. Y no es que seamos unos, ¿cómo se les llama? Masoquistas, que nos gusta pegarnos en la espalda, flagelarnos y cómo sufro. No es cierto. Pero cuando Jesús dijo, ven y sígueme, dijo, toma tu cruz y sígueme. El evangelio de la prosperidad está totalmente equivocado, repito, está totalmente equivocado, lo puedo demostrar ampliamente con la Biblia. La Biblia no dice no vas a sufrir, no dice eso. Está totalmente equivocado aquel que dice, si vienes a Cristo te va a dar prosperidad, y te va a dar bienestar y vas a estar contento porque eres un hijo del rey. Sí, pero el rey vino a sufrir, el rey vino a morir y a lo que llama a sus discípulos es a dejar tu vida atrás y a decir como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vienen pruebas, voy a sufrir en el nombre de Cristo, pero también dice Pablo, este tiempo es un periodo corto. Cuando veas a Cristo vas a ver que esa esperanza valió la pena. Lo veíamos apenas hace una semana, los ricos estaban oprimiendo a los pobres, 1 o 2 semanas, y eran injusticias las que vivían los cristianos, lo sabemos, y hemos vivido nosotros injusticias de parte de otros. Repito, hay ex esposos o ex esposas, aún en nuestra congregación, que sabemos que en tiempos pasados ahí están, hay demandas, hay hijos que se portan mal con sus padres, hay injusticias, demandas laborales, demandas civiles y penales sobre nosotros los cristianos. Pasamos por mucho tipo de sufrimiento, pero ya nos lo había dicho Santiago, hermanos, van a pasar por pruebas, pero tengan gozo, hermanos míos. Dice Santiago, tengan gozo porque esas pruebas los está haciendo, los está moldeando más y más a la imagen de Cristo. Dice, para que sean perfectos, completos, sin que falte nada. Y decíamos, si Dios inició una obra en ti, eres una escultura y Dios va a develar esa preciosa escultura el día que tú lo veas. Sabíamos que iba a haber pruebas y hemos pasado por pruebas, mis hermanos, la congregación está pasando por pruebas y muchos estamos pasando por diversas pruebas, hermano. Por eso dice Santiago, como cerrando otra vez la idea, dice, si alguno está sufriendo, haga oración. Al primero que tiene que recurrir es a Dios. Pero después dice también, habla de la enfermedad. Dice el versículo 15, vamos a leerlo, hermano, síganme. Versículo 14 dice. Dice el 14, ¿está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos. Fíjense en el versículo 15 también. Dice, la oración de fe restaurará ¿a quién? Al enfermo. Y luego dice, el Señor lo levantará, pero quiero que pongan atención en esta siguiente frase, y si ha cometido pecados. Ahora, aquí Santiago está hablando de enfermedades que el cristiano tiene, pero también Santiago dice, si ustedes lo notan aquí, relaciona el sufrimiento, la enfermedad, con el cometer pecados. Es algo que a veces no se habla abiertamente o no se entiende muy bien de parte de los cristianos, pero aquí vemos algo muy interesante y muy importante, que hay enfermedades causadas por pecados no confesados. Repito, hay enfermedades causadas por pecados no confesados. Por ejemplo, 1 Corintios 11:30 dice Pablo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, porque había en la congregación de Corinto personas que estaban viviendo en inmoralidad y personas que estaban haciendo distinción o estaban haciendo acepción de personas, y por eso dice Pablo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Hasta muchos han llegado a la muerte. ¿Por qué, mis hermanos? A causa de pecados no confesados, hermano. Entonces, mi hermano, pues no te quiero meter miedo, ¿verdad, hermano? Pero si
Si hay pecados, es momento que digas, Señor, hay algo en mí. Si estás pasando por algún sufrimiento, alguna enfermedad, sí conviene siempre revisar. O también si tu familiar, ¿es esto, Señor, causado por el mismo pecado que yo no he reconocido ante ti? También Dios puede traer consecuencias físicas si no hay de verdad arrepentimiento. Por ejemplo, mis hermanos, el estrés, la ansiedad, la preocupación y el insomnio. ¿Quién anda estresado? ¿Un cristiano rebosante, hermanos? ¿A poco cuando estás con Dios estás, oh Señor, estoy contigo, gloria, aleluya, y estoy bien estresado y bien preocupado? Son dos cosas totalmente excluyentes. Señor, tengo paz en ti, pero estoy ansioso por lo que va a pasar. Es que no estás en paz con Dios, ni la paz de Dios, como dice Filipenses, guarda tus corazones y tus pensamientos, tu corazón y tus pensamientos. Por eso estás ansioso, porque hay pecado. De hecho, aquí me corregirá mi hermano Lagos, que es doctor, pero ese tipo el estrés, la ansiedad, la preocupación puede llevar a enfermedades cardíacas, ¿no, doctor? A enfermedades de la piel, y no sé si estoy bien en este dato, pero hasta la diabetes se puede provocar por problemas emocionales, le llaman enfermedades psicosomáticas. La Biblia diría, provocadas por pecado no confesado, porque si estuvieras en una comunión abierta con Dios, pues desaparecería esa preocupación o ese insomnio que de noche te tiene preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Cuando confías en Dios y reconoces el pecado, se excluyen estas cosas. Platicaba una vez con mi hermano Samuel y él me decía que en manicomios, creo que se los había platicado, que muchos manicomios o instituciones mentales, no sé si todavía se llaman manicomios, no lo sé, ahí me corregirán, están llenos de personas que tienen culpa. Me decía, están llenos de personas que tienen culpa, porque hicieron algo, por remordimiento. La culpa no los deja a tal grado que empieza a crear distorsiones mentales, y eso está científicamente comprobado. Mucha de esa gente está arrastrando culpa por cosas que hicieron, que dejaron de hacer, de su pasado, en vez de pedirle ayuda a Dios, en vez de confiar en Cristo, en vez de confiar que si estás en Cristo, Él cargó tu culpa. Pero hay gente que no confía en Cristo y aún llega a pasar con cristianos. Y hay otro tipo de enfermedades que pueden ser disciplina de Dios. A veces que hay enfermedades que no son psicosomáticas, pero están relacionadas con nuestra falta de arrepentimiento. Hay enfermedades que llegan a estar relacionadas con nuestra falta de arrepentimiento. Ahora, la pregunta, mis hermanos, cuando Santiago dice esto, ¿quiere decir que toda enfermedad está relacionada con pecados no confesados? Se enferma el esposo, ¿no? ¿Ya ves? Pecador, ¿no? Pues porque, si no, ¿por qué traes gripa? Pues ya se dijo el domingo, pecador, ¿no? Y no, hay algo, no, una vez me acuerdo que yo, hermanos, de verdad, ojalá que no haya sido aquí, porque no me acuerdo quién me lo dijo. Ojalá que no haya sido aquí. Sí, perdónenme, hermano, si hablé de usted o hermana. Me acuerdo que yo estaba con tos. Algo dijo usted mal, hermano. Algo dijo, algo trae ahí en el corazón que no ha dicho, que está pecaminoso. No me acuerdo quién me dijo. Y yo, ay, hermano, espérese, no, hay algo, y por eso está mal de la garganta. Y yo así, no, pues, bueno, no todas las enfermedades en realidad son causas. No, porque si no, y yo me enfermo seguido. Imagínense, mi esposa me diría, pues sí, pues ahí está, ¿quién eres? Pues el Señor me está haciendo justicia, ¿no? Y a lo mejor sí, mi amor, bueno, es cierto, tengo que revisarme. A lo mejor sí. Pero la verdad es que existen enfermedades no relacionadas con pecados no confesados, ¿no? Si te da una gripa o te enfermas del estómago, ¿no? El Señor descompuso tus alimentos, no va por ahí, mis hermanos, pero sí hay enfermedades no relacionadas con el pecado. Ahora, sí, no, porque yo podría decirle a mi esposa, ya ves, ¿no? Pero sí es cierto que la enfermedad entró a este planeta por el pecado. Y nosotros cargamos el estrago que nuestro camarada Adán, ¿verdad? Por pecar él, pecamos nosotros. Y la verdad es que pecamos también junto con él. No le echamos la culpa. Somos pecadores también. No es que él tenga la culpa, pero desde ahí entró el pecado y la muerte, como Dios le había dicho. Ahora, quiero repasar lo que llevamos hasta ahorita. El cristiano sufre a causa de pruebas y también a causa de enfermedades. Y las enfermedades, hermano, pon atención, es decir, cuando te veas enfermo por algo, pueden ser consecuencia de pecados no confesados. O pueden ser parte de las pruebas que Dios está mandando también.
Entonces, dice Santiago, la respuesta al sufrimiento, dijimos, es la oración. Pero vamos a ver que hay 3 tipos de oración o 3 grupos en los que se debe orar. Rápidamente, solo síganme con su vista en el versículo 13. Les dije que por favor no vayan a cerrar porque vamos a estar recurriendo mucho a la palabra para que vean que de ahí está saliendo la enseñanza o es una exposición de la palabra y no una opinión personal. Dice el versículo 13, otra vez, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Ahí nos está enseñando Santiago que hagamos una oración personal, tú con Dios a solas. Pero vamos a saltarnos al versículo 14, donde dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos. Entonces, ¿qué grupo entra aquí, mis hermanos? Los líderes de la iglesia. Dice, primero tú ora a solas, pero luego número 2 dice también, si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, hermanos, si vienen a pedirnos oración, no los vamos a ungir con aceite, por más que diga la palabra aquí, porque alguien, únjanos, hermano. No, mi hermano, el aceite era un simbolismo. Y además, en los tiempos de Santiago, pues la medicina no estaba avanzada como en estos días, y el aceite era utilizado como un remedio medicinal, como un remedio casero. Como si ahora te dijera, tómate un tecito de tila para los nervios, ¿no? Así era el aceite, póngale aceite, pues no tenían avances médicos como los tenemos hoy. Si hoy vienen con nosotros, no los vamos a ungir con aceite, lo vamos a mandar al consultorio del hermano Lagos o al consultorio de la hermana Paz, ¿no? Vamos a orar por usted y en vez del aceite lo mandamos al consultorio. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Así que no crean que la parte de la medicina queda atrás, ni que vamos a tener un aceitito mágico, porque hay iglesias, mis hermanos, que sí lo dicen, ¿eh? Hay iglesias que, no, usted venga y el aceite de olivo de Jerusalén se lo ponemos en la cabeza y usted va a ser sanado. Sí, lo declaro sano, sí es cierto. Entonces, eso no va a pasar aquí porque entendemos, para entender la palabra de Dios, mis hermanos, hay que entenderla en su contexto. Cuando nosotros hacemos este proceso que le llamamos exégesis, es como si viajaras al pasado en un puente, algunos teólogos le llaman así, o algunos exégetas le llaman, viajas el puente del mundo antiguo, entonces entiendes la cultura antigua, las costumbres antiguas, y ya entendiendo su contexto histórico, político, social, ahora sí estás capacitado para entender el principio bíblico y poder cruzar de nuevo el puente, traerlo hasta nuestros días, y entonces ahora sí conocer el principio y aplicarlo a nuestras vidas. Al hacer el viaje al pasado vemos que ellos pensaban que era medicina y además era una tradición y era un simbolismo. Entonces nosotros, el día de hoy, nosotros sabemos que el aceite de olivo en la cabeza no es medicinal, no lo usamos como simbolismo y mejor, hermano, ve al doctor. ¿Entiendes cómo hay un principio bíblico ahí? Vamos a orar a los ancianos, pero no te vamos a ungir, te vamos a mandar al consultorio también, además de la oración. Aunque muchas veces Dios simplemente con la oración sane, muchas veces también diremos, hermano, pues ya ve al doctor, no te estás muriendo ahí de la garganta, estás muriendo de la gripa y no vas al doctor. Sí va a haber oración por ti, pero también Dios usa los medios convencionales y la medicina, los avances médicos que Dios ha permitido para que sea sanado. Entonces tenemos 2 grupos. 1, personalmente ora. Número 2, que los ancianos oren por ti. Y número 3, oración de unos por otros. Versículo 16, hermano. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué, mis hermanos? Dice ahí, para que sean sanados. Entonces este pasaje está hablando de alguien que busca sanidad. Y dice, para que sean sanados, entonces oren unos por otros. Lo que está diciendo Santiago entonces es, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento provocado por la enfermedad? O por las pruebas también, porque dijimos que está hablando en el mismo contexto, o toca ese contexto de pruebas. Primero, hermano, ¿estás sufriendo? Ora a solas. ¿Estás sufriendo por enfermedad? Ven con los ancianos o los líderes de la iglesia para que oren por ti. Hazlo, hermano. La palabra de Dios lo dice. No tenemos ninguna capacidad especial. Dice, vamos a orar por ti, no vamos a sanarte aquí. Vamos a orar por ti, pero hazlo. Santiago dice, ven con los ancianos, ellos van a orar por ti. Y el versículo 16 dice, también ora con otros hermanos. Oren unos a otros. Y es por lo que hacemos nuestro tiempo de oración. Cuando tenemos un tiempo en los que intercedemos unos por otros por la salud, hermano, no creas que es un tiempo perdido, como pues, oremos juntos. Pues son parejas, pues ahora, pues me toca otra vez. Bueno, a ver, hermana, contigo y oramos y pues por mi salud. No lo ves así, porque Santiago está diciendo, va a haber sanidad cuando oren unos por otros. Va a haber sanidad cuando los ancianos oren por ti. Y también va a haber sanidad si haces una oración personal. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? Haz esto. Dijimos, ¿no debo ir al doctor? Sí, ve al doctor.
pero también busca que se ore por ti. Ahora, mis hermanos, ¿siempre se va a sanar un enfermo cuando lo traigas a la iglesia y ores por él? Es una pregunta. ¿Siempre? No siempre, hermano. No siempre. Pero ahorita vamos a lidiar con esa pregunta y vamos a responderla un poquito más adelante. Solo piensa en esto. No siempre se resuelve el asunto de la enfermedad. Vamos a dejarlo guardado y más adelante lo respondemos. Ahora, dijimos, ¿significa que no debo ir al doctor? Sí, sí debes ir al doctor. Ya dijimos que esto no significa que... Porque hay iglesias, hermano, yo el otro día escuché o leí un testimonio de un niño que falleció porque se lo llevaron al pastor y el pastor les decía, te declaro sanidad. Y decía, es que yo tengo fe. Y no, es que pues, ustedes padres no tienen fe. Pero yo lo declaro sano, es que no se sana, pues tengan fe. Pues aquí dice Santiago, no, ora con fe, porque aquí dice la oración de fe restaurada. Ora con fe. Bueno, el niño falleció. Al final. Y al final el pastor pues, se sacaba la excusa de, bueno, no tuviste fe, ¿no? O sea, yo tenía fe, pero tú, papá, no tuviste fe y el niño no tuvo fe. Está terrible. No es la interpretación de este texto. Repito, ora por el enfermo, pero también llévalo al doctor. A veces la simple oración sana, pero no siempre Dios ha dicho que la oración va a sanar. Tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hablaba con Timoteo y le dice, toma un poco de vino por tu estómago. Y era un remedio medicinal, ¿no? Entonces el vino de ese tiempo no era el vino de hoy, y le dice, toma este vino. Sí, no crean que le decía, no, pues cada viernes, mi estimado Timoteo, pues ya sabes, ¿no? Es decir, viernes y sábado, dice, hasta atrás, Timoteo, por tu salud. No le dijo eso, no le dijo eso. Le dijo, toma un poco de vino por tu estómago, porque el vino en esos tiempos pues era un remedio casero o era un remedio o era una medicina. Hoy dicen algunos que también se recomienda, pero también hay medicamentos, hermano. No necesariamente tienes que agarrar la botella todos los días, ¿verdad? También existe el omeprazol, hermano, ¿no? Entonces, que no sea el motivo, ¿verdad, hermano? Ahora, bueno, fíjense, hermanos. Algo que tienes que entender cuando hay enfermedad, dice el versículo 16. Dice, por tanto, confesaos pecados unos a otros y orad unos por otros, dice el versículo 26, para que seáis sanados. Entonces aquí hay un elemento que añade Santiago. Cuando hay enfermedad, tienes que revisar si hay pecados que tienes que confesar. Si hay enfermedad, revisa si hay pecados que no estás confesando, lo dijimos. Y si hay pecados que no has confesado, confiésalos. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Esto significa que había ofensas de unos a otros, hermano. Si has ofendido a alguien o alguien te ha ofendido, no dejes las cosas así, porque Dios no se lo toma a la ligera, hermano. ¿Me entiendes? Además sigue siendo una exhortación y una advertencia. Si hay algo que yo tengo aquí con la señora Gina, yo la ofendí o ella me ofendió a mí, no, hombre, vamos a dejar así las cosas. Yo estoy bien ofendido, no digo nada, mejor nada más no la saludo igual, ¿no? Ya no la hablo tan bien y sí la veo y nos saludamos, pues es que los domingos nos vemos y ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero ya se rompió ahí la relación, ya sé, ¿no? Ya no la hablo igual y me hago un poquito para acá porque ahí hubo una bronca entre los dos, ¿no? Dice, confiesa tu pecado, porque no creas que nada más ella, también tú confiesa, busca la restauración, dice, confiésense unos a otros los pecados, porque sí puede haber disciplina de Dios provocada por esa falta de confesión por pecados. No dejes que un poco de levadura leude toda la masa en una relación con un hermano o en la iglesia, mis hermanos. Porque luego también sucede, mis queridos hermanos, que en iglesias, seguramente lo han visto, yo lo he visto en iglesias, se vuelven grupitos, ¿no? El grupito que se lleva bien con el hermano por acá, el grupito que se lleva bien con el hermano por allá, y unos se saludan de este lado y otros, y así como que se empieza a segregar la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay esta práctica de confrontar amorosamente y confesar los pecados unos a otros, y dice, y orad unos por otros. El modelo que aquí propone Santiago es, si yo estoy enojado aquí porque algo me ofendió o yo le ofendí, vengo, confieso mi parte, le pido que confiese también en amor, por supuesto, vemos algunas pautas en Mateo 18, estoy buscándolas, y dice, y orad unos por otros. Lo que está diciendo Santiago es, después de que confieses tu pecado y ella confiese su pecado, ora por la hermana y que ella ore por ti. ¿Se entiende? Yo tengo un problema, oro por mi hermana, es decir, no solamente se quedan así las cosas, confesamos y después yo voy a orar por usted, hermano. A pesar de que usted me acaba de confesar su pecado, yo oro por usted, que Dios lo bendiga, que Dios le ayude, que Dios le restaure. Por ese pecado yo ya no tengo nada, Cristo pagó, así confesemos. Y después Él ora por mí. De eso se trata Santiago, a eso se refería. Unos a otros confiesen
y oren unos por otros. ¿Con cuál objeto dice este versículo, mis hermanos? Hermanos, perdónenme ustedes, pongan atención en esto. Si no están enfermos ahorita, denle gracias a Dios, hermanos. No vayan a decir, les repito, no vayan a aplicar esa de, bueno, pues eso es para el enfermo la prédica de hoy. Mi hermano, de verdad, mis hermanos, ya sé cómo somos, yo así soy, así somos cuando uno está sentado. Pues es que esto es para el enfermo, ¿no? Y yo estoy sano. Pon atención en esto, hermano, porque si no hay confesión de pecado, no vaya a haber disciplina de Dios por medio de una enfermedad, porque esto lo hace Dios y nos lo está advirtiendo con amor nuestro Señor. Si tienes algo con un hermano, confiesa, pide perdón, ora por tu hermano, que él ore por ti para que seas sanado. Además, este ser sanado, en griego, Santiago lo dejó de una manera muy ambigua. La palabra sanado aquí no es nada más sanado físicamente, sino puede interpretarse como sanado espiritualmente también. Esto quiere decir que no solo se restaura la salud física muchas veces, si Dios quiere, sino también se restauran relaciones. Se restauran relaciones entre hermanos, entre amigos, entre esposos, entre hijos, entre pastores, entre personas. Cuando hay oración, la oración de fe también restaura a las personas, mis estimados hermanos. Entonces, dice, el propósito es que sean sanados. Ahora, vemos en este tercer punto que la oración trae restauración. Hubo dos puntos al principio. El punto número 1 fue, el cristiano sufre en diversas formas. El número 2 es, ora en respuesta a ese sufrimiento. Y número 3, la oración trae restauración. Vamos al versículo 15 de nuevo, mis hermanos. Léanlo conmigo para que vean de dónde sale esto. Dice así, versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora miren, hermanos, si no lo han visto, esto es sorprendente. Si no lo han visto, esto es totalmente sorprendente, absolutamente sorprendente. Dios dice que la oración, si no lo notaron, puede sanar a un hermano. Ahora, yo sé que ya hablé del doctor y que hay que ir al doctor, pero sí está diciendo algo que es sorprendente. La oración puede sanar a un hermano. Esta semana estaba platicando, ya estoy haciendo un poquito de ejercicio otra vez, y estaba platicando con una persona que conocí en el gimnasio, un hombre que conocí en el gimnasio. Estaba hablando de la palabra de Dios, y él me decía algo que hasta me dio un poco de coraje, hermanos. Les voy a platicar algo, pero me dio un poco de coraje que él me decía, yo sé que cuando le pido a Dios, a mí me ha hecho hasta milagros, y él no es cristiano. ¿Y saben por qué me da coraje? Coraje porque yo me he visto a mí y a otros cristianos dudando de la oración. Como, pues eleven oración, mis hermanos, pero como que ahí es el trámite, ¿no? Pues oren por mi mamá que está enferma, oren por mi salud, y como que... Y decía este hombre, este conocido, me decía, yo todas las veces que le he pedido a Dios, decía, como dijo Jesús, y él no es cristiano, pide con fe y se te dará. Dice, así que yo cuando le pido a Dios, se lo pido y sé que lo va a dar. Por supuesto, no es la interpretación bíblica de esa manera, pero sí es cierto, ¿no? Que hay gente que llega a creer más que va a haber poder de Dios para responder las oraciones de su pueblo, o bueno, en este caso no es de su pueblo, pero hay personas que dicen, yo hablo con Dios y me ha cumplido hasta caprichos, me decía. Bueno, les cuento. Decía, quería un carro X, ¿no? Tal modelo, padrísimo el carro. Dice, estuve orando, estuve diciéndole y ahí lo trae. No, espérame, y yo de verdad hasta con un poco de coraje como diciendo, yo soy el cristiano, ¿no? Y mi carro, Señor, no era por ahí. Y la moto, Señor, yo he orado por años. Sí, no, la Cheyenne, no, la Ducati. Le dije yo, Señor, ¿saben por qué me dio coraje? Porque digo, sí es cierto, o sea, ¿cómo nosotros desconfiamos del poder de Dios? Y hay gente que no es cristiana o no ha sido regenerada y cree más en el poder de la oración que a veces los mismos cristianos. Cuando dice Santiago, si oras se va a restaurar, hay gente que se va al extremo, que dice, hagamos campaña de milagros, pero hay otros que nos vamos al extremo, que casi decimos, Dios no hace milagros hoy, ¿para qué oramos tanto? Oro por él, pero pues llévalo al doctor y a ver qué Dios dice. Aquí Santiago no está dando la opción. Santiago dice, si oras va a haber sanidad. Ahora, repito, puede ser que no haya sanidad, puede ser que sí,
Pero si se dan cuenta en este texto, Santiago ni siquiera explora esa idea. Santiago no dice, bueno, a lo mejor no hay sanidad. Santiago dice, la oración de fe restaurará al enfermo. No pregunta Santiago, habrá veces, habrá casos en los que no. Sí es cierto, pero Santiago dice, tú ora con fe. Tú pídele a Dios, tú confía en el poder precioso y maravilloso y todopoderoso de un Dios en el que creemos, mis hermanos. A veces estamos bien apagados como cristianos, a veces oramos bien poquito porque pensamos que la oración no va a hacer nada en nuestras vidas y decimos, pues ¿para qué orar tanto si no va a pasar tanto? Leía un libro de Charles Spurgeon hace poquito tiempo, que decía, qué poco oran los cristianos porque han experimentado muy pocos las respuestas a sus oraciones. Decía, porque no piden con fe, decía Charles Spurgeon, decía. Y él decía así, él tenía esta convicción, Charles Spurgeon, decía, y si no estoy equivocado, si era él el autor, decía, cuando yo oro, decía él, oro como Jesús dijo, si ustedes pidan y sepan, tengan la certeza de que lo que pidan les será concedido. Entendiendo, como dijo Santiago, mientras no pidas para tus deleites, para tus placeres, para gastar, ya nos lo explicó Santiago, ¿no? Esas oraciones nada más egocéntricas. Pero si lo pides en la voluntad de Dios, dijo Jesús, si lo piden en mi nombre, ya les es concedido lo que pidieron. Y parece que esas palabras para los cristianos no están escritas, ¿eh? Ahí vienen los exégetas, intérpretes que dicen, bueno, sí, pero... Y le agregan un poquito acá, y Jesús las dijo bien claras. Y decía Charles Spurgeon, ¿por qué no crees que cuando le pides a Dios, Dios te va a responder si está de acuerdo a sus normas y a su voluntad? Si estás pidiendo algo que es para su voluntad y para su gloria, y si está dentro de su plan, porque a veces también Dios dice, espérate, ahorita no, ahorita créeme, no entiendes el plan, pero más adelante, o tengo otro plan para ti. Pero hay veces que decía Charles Spurgeon, pero qué terrible es que el pueblo cristiano no crea en el poder del Dios que dice que lo salvó. Creemos que el Señor nos salvó, creemos que nos regeneró, creemos que tiene poder, y parece que cuando hablamos de la oración, mis hermanos, perdonen que se los diga y perdonen que también va para mí, parece que decimos oración, pues sí, nomás es para algunos, oración para un tiempecito de oración para antes de la iglesia, oración para antes de desayunar o de comer, no vamos a dar las gracias. Parece que como pueblo cristiano de verdad no creemos. Y no sé, mis hermanos, si ustedes lo crean, pero dice la palabra, si alguno ora, la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Cómo hace falta, mis hermanos, que Dios haga arder nuestros corazones porque creemos en un Dios todopoderoso que al que le pedimos, si Él dice que sí, no hay impedimento para Él, para absolutamente nada, hermanos. Dios sigue obrando de maneras milagrosas. Ahora, quiero aclarar algo. Santiago no habla de personas que poseían el don de sanidad. Déjenme dejarlo muy, muy claro. Santiago no habla de personas que poseyeran o que fueran sanadores de la iglesia. Y déjenme dejar algo muy claro también. El Nuevo Testamento nunca, con una N enorme, nunca habla de que en las iglesias hubiera sanadores, por ningún lado. Nunca habla el Nuevo Testamento que había gente que yo te sano, yo te pongo la mano en la cabeza y te caes y te sanaste. Nunca habla de sanadores, pero sí nunca habla la Biblia. Por favor, ahí que me traigan a cualquier sanador, pastor, cristiano que quiera, que diga lo que sea, nunca la Biblia habla de sanidad y sanadores. Yo tengo el don, te sano, nunca, pero sí habla de la oración. Sí vemos que hubo apóstoles que hicieron sanidad, pero no se habla de que eran los sanadores que andaban en la iglesia o las personas que estaban en la iglesia sanando, pero sí habla de oración. Y sí dice Santiago, confiesen pecados, arrepiéntanse, va a haber perdón y va a haber sanidad. ¿En cada caso hay sanidad física? No, pero repito, Él no nos anima a pensar así, nos anima a orar confiados en que Dios puede restaurar al enfermo, mis hermanos. Vimos algunas cosas hasta el momento. La oración logra que se restaure un enfermo, que el Señor lo levante, dice el versículo 15, si ha cometido pecados, le sean perdonados y que sea sanado. Este verbo de levantar, cuando dice, y el Señor lo levantará, literalmente está diciendo, si está postrado, en griego está así, en el español no se alcanza a leer, pero es como si estuviera uno tirado, y dice, si oras por la persona, el Señor lo levantará. Hermanos, ¿sí creen en lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí creen que Dios tiene ese poder? ¿Sí creen que cuando oramos pueden suceder esas cosas? A lo mejor no le vemos cada domingo, y no sé, mis hermanos, digo, yo no creo que cada domingo debamos estar viendo milagros aquí, que llueve polvo de oro, dicen algunas iglesias, ¿no? No es así. Pero también a veces somos muy fríos pensando que Dios ya no obra de esta manera. Limitamos un montón a Dios. Dice, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Un ejemplo, Marcos 2, Jesús
le trajeron a un paralítico y el lugar estaba amontonado, estaba amotinado, estaba estudiando con algunos hermanos en la semana de este texto, con algunos hermanos, y en varias casas estoy llevando un estudio que habla de Marcos. Jesús estaba en una casa, lleno de gente, le traen un paralítico, porque querían que lo sanara. No había ni por dónde entrar, entonces hacen un hoyo arriba y lo bajan, yo supongo con cuerdas, no sé cómo lo bajaron, bajan al paralítico y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se estresan y dicen, no, pues ¿quién es este? Y solo Dios puede perdonar pecados, se enojan, ya le están tirando a Jesús. Y dice Jesús, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, toma tu camilla y levántate y anda. Dice, ¿como cuál de las dos se dice más fácil? No, yo puedo decir, te perdono tus pecados, pero decirte, levántate y anda. Y dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el paralítico, mis hermanos, agarró su camilla y con permiso, pasó en medio de todos, se fue con su camilla caminando. Un paralítico, la ciencia hoy día, si hay una parálisis en las piernas, por ejemplo, depende de la gravedad, pero cuando hay una lesión en la columna ya muchas veces es irreversible. Hoy la ciencia, después de 2000 años, Jesús con su autoridad y solo con su boca dijo, levántate y anda, y el hombre que estaba paralítico se levantó. Cuando dice Santiago, la oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará, está diciendo, eso que hizo con el paralítico es lo que Dios puede hacer hoy con un enfermo. Así que cuando oramos por los enfermos hoy día, mis hermanos, oremos por nuestras enfermedades, por las enfermedades de nuestros hermanos, dice, porque ese mismo Jesús que habló es el mismo Señor Jesús que es nuestro Señor, que sana y que levanta, mis hermanos. Trae restauración física y también espiritual. Y por último, hermanos, llegamos a esta parte, vamos a ver el versículo 5 y el versículo 16. Lean conmigo versículo 5 y versículo 16. Versículo 5, versículo 5, el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primero el 5 y luego el 16. Así, nos vamos a dar un saltito, no crean que me confundí. Primero el 5 y luego el 16. Dice así, y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Cuál oración, mis hermanos? Perdónenme, hermano, sí me confundí. Perdónenme, no, sí tienen toda la razón, mis hermanos. Necesito sanidad de la mente, exacto, hermano. Dice versículo 15, perdón, pensé que nos iba a dar un salto. Ok, dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Cuál oración? Dice, ¿la oración de qué? De fe. O sea que está hablando de una oración que no es como otras, sino una oración de fe. Si bien esa es una oración distinta, dice una oración de fe, no cualquier oración, no la oración que elevas ahí de trámite antes de comer, dice, la oración de fe. Y luego dice el versículo 16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cuál oración aquí dice? La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Una oración de fe está relacionado este concepto con la oración eficaz. Cuando Santiago habló de fe en el capítulo 1, nos dijo Santiago, si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, dice Santiago, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echado de una parte a otra. Entonces la oración de fe, Santiago nos dijo, es esa oración que se hace sin dudar. A veces elevamos oraciones bien tímidas. Señor, si tú quieres, si tú puedes. Santiago nos ha dicho desde el capítulo 1, la oración de fe es la oración que no duda, porque el que duda es como aquel que está llevado por la ola del mar, ¿no? Por la ola del mar que está llevada por el viento. Dice, el de doble ánimo, dijo Santiago, es el que pide a Dios, pero pues a ver si se cumple, ¿no? A ver si tú quieres, Señor, y es llevado de un lado a otro. La oración de fe es la que pide sin dudar. Santiago nos dijo, si pides sabiduría, te será dada, pero pídela con fe, sin dudar. En este caso, también Santiago repite otra vez, la oración de fe restaurará al enfermo. Repito, no tenemos ningún derecho a orar por los enfermos con duda. Dice el Nuevo Testamento, dice Santiago, ora por los enfermos con fe. El resultado lo tiene Dios, pero que no quede en ti. El que tú no crees y confías en que Dios está a tu favor y a favor del enfermo, que es hijo de Dios. Ahora, número 2, dice la oración eficaz.
La palabra eficaz en griego es algo así como fuerte o poderosa, en griego. Es un verbo que se utiliza para mostrar que esta oración es un medio poderoso y eficaz ante el trono de Dios. Tenemos entonces una oración que no duda, pero esa oración que no duda es una oración poderosa y eficaz ante el trono de Dios. Cuando yo le pido algo a mi esposa en la casa, pues así soy, ¿no? No dudo que lo va a hacer, ¿no? Bueno, a veces sí, la verdad, pero se supondría que no debo, ¿no? A ver, mi amor, prepárame, pues unos huevitos, ¿no? En el desayuno. Prepárame así, estrellados, ponle 3 tortillitas y entonces yo le pido a mi esposa, sí, ¿no? Y hazme una salsita, ¿no? Pues, ¿cómo así? Sí, no, se lo regreso, ¿cómo? Sin salsa, le digo, no. Bueno, cuando yo le pido algo, pues no dudo, ¿no? Digo, porque, gracias a Dios ella lo hace, ¿no? Entonces tampoco le digo, dame desayunar y a ver si quiere. No, la verdad es que no, porque ella tiene la disposición. Ahora, mi petición es eficaz porque se va a hacer, ¿no? Y no porque yo se le manda más, pero sí lo hace, o sea, ella me ama y además tenemos el entendido que ella es la que hace el desayuno, ¿no? Bueno, eso no, mi amor, digo, no es que ya me está viendo, hermanos, ahorita estoy yo mejor volteando para allá, pero, sí, yo tengo el entendido, hermanos. Bueno, yo tenía hasta hoy. La oración de fe, entonces, vamos a verlo así. Cuando no dudas nada, tú le pides a Dios, no dudas de su capacidad. Y la oración eficaz es un medio poderoso. No es que tú estés manipulando a Dios, porque también hay quienes dicen, yo me acuerdo que decía un pastor, que hay cristianos, yo nunca lo he oído de cristianos, pero él contaba, que hay cristianos que le dicen a Dios, te doy 3, Señor. Te pido esto, 1, 2, 3. Hermanos, suena de verdad de risa, pero qué ofensa para Dios. Porque hay cristianos que sí lo hacen, ¿eh? Bueno, él contaba, yo no los he visto, pero él contaba, decía, yo he visto cristianos que dicen, tú eres hijo del rey y la oración aquí dice, y 1, 2, 3, Señor, a la de 3 y al número 3 ya me lo concedes. No es así, pero algo sí dice Santiago, tu oración no debe de dudar y debe ser un medio poderoso y eficaz delante del trono de Dios. Ahora, yo les ponía un ejemplo con mi esposa, con Dios no es así, con Dios es, te lo estoy suplicando, no es como, a ver amor, dame a mí, no, a ti sí te lo suplico, te pido, así es, con humildad, también es con humildad, ¿verdad? Pero sí te lo suplico, pero sé una cosa, que la oración de un justo es poderosa y eficaz delante de tu trono, Señor. Si sales con un mensaje del día de hoy, de esta mañana, a lo mejor hablé mucho, pero si con algo sales, hermano, es que le digas a Dios, yo sé que la oración es un medio eficaz porque tú estás arriba respondiendo oraciones. Yo sé que no debo hoy dudar cuando te pida algo. Si sales con algo esta mañana de aquí, si algo aprendes esta mañana, que Dios quiera que sí, ¿verdad? Que me usen algo, sal con lo siguiente y di, yo ya no voy a salir dudando cuando pida a Dios y que la oración que yo pida es poderosa porque Dios la escucha para restaurar salud física y también para restaurar, dijimos, relaciones, hermano. Para restaurar relaciones cuando hay pecados que se tienen que confesar. Entonces, repito, si algo sales de aquí, dile a Dios, perdóname porque a veces elevo oraciones bien tímidas, pero te pido que restaures mi relación o la relación con mi hermana, con mi hermano, porque sé que la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Yo sé que tú puedes mucho, se trata de ti, Señor. Enséñame a dirigirme a ti con fe, no dudando, como ese hombre que, pues te lo pido tímido, dice, no dudes nada. Que sea una oración de fe y una oración eficaz elevada por un justo. Dice, la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado o declarado justo por la fe. Santiago también nos enseñó, en Santiago 2:23, dice acerca de Abraham. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquel que tiene fe en Cristo es una persona justa, así como Abraham. Entonces, la oración de un hijo de Dios es poderosa, porque hay un Dios poderoso, y dice Santiago, puede lograr mucho. O la Reina Valera dice, puede mucho. Esta palabra significa, tiene mucha fuerza, implicando una acción de Dios como respuesta de la oración del justo. Para resumir y para terminar, hermanos, porque si no están enfermos dirán ustedes, ¿de qué hablo? Lo siguiente, mis hermanos. Ora creyendo que Dios escucha y responde. Número 1. Número 2, hermanos, tu oración es un medio poderoso y eficaz ante el trono de Dios. Número 3,
La oración es así, tiene estas características cuando es elevada por un hijo de Dios y puede lograr mucho. En esto hay dos posturas, hermanos, y aquí en esto vamos a concluir. Hay quienes dicen, no, pues es que cuando oro, pues tienen que ser un supercristiano para que Dios me oiga. Porque ahorita esta semana, la verdad, pues no, Señor, no, sabes que no me he comportado a la altura de tu palabra y por eso pues no me vas a oír tanto. Sí es cierto, hay un elemento en el que tú tienes que ser obediente para tener un tiempo, pues, bien ferviente con el Señor. Sí es cierto. Sin embargo, dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. No depende de tu calidad de tu vida cristiana, depende de si estás unido o no con Cristo, mi hermano. Una oración poderosa no depende de qué tan obediente seas, aunque por supuesto debe ser obediente a Dios, porque sí es cierto, también las oraciones son estorbadas por nuestros pecados, pero la oración poderosa depende de que Cristo me ha salvado a mí, que soy justo delante del trono de Dios porque Cristo murió por mí y me santificó, me justificó, me lavó, ahora soy de Cristo. Y las oraciones que elevo a Él no son mejores las oraciones de mi hermano Armando, que es un supercreyente, ¿va, Armando? Aquí es el apóstol Armando, ¿no? Y no, ese es el apóstol Samuel. Y los apóstoles Samuel y Armando, no, pues esas oraciones sí llegan, ¿no? Pues las mías, ¿qué, no? No es cierto, mi hermano. Si estás justificado por Cristo, la oración que tú eleves puede lograr grandes cosas. No tiene que ver en realidad con tu calidad cristiana, aunque es necesaria tu obediencia, tus oraciones son respondidas porque estás en una relación correcta delante de Dios por Cristo. No por tu vida, sino por Cristo. Esto a muchos les choca, les voy a decir por qué. A lo mejor a ustedes no, mis hermanos queridos. Pero hay cristianos que les choca, les es chocante porque dicen, pues yo llevo una mejor relación con Dios, me tiene que oírme más a mí, ¿no? No es cierto. Te escucha porque estás en Cristo. O puedes decir, es que la hermana o el hermano no, la hermana ni viene a la iglesia, ¿tú crees que lo va a oír Dios? Eso no tiene que ver con lo que el hermano haga. La oración tiene que ver con que Cristo es su Señor, es una persona. Si es una persona justa, la oración eficaz del justo puede mucho. Repito, uno tiene que estar en comunión con Dios, y sí es cierto, hay veces que las oraciones, nos enseña el apóstol Pedro, son estorbadas, sí es cierto. Sin embargo, aquí el énfasis está en que un justo ora y puede mucho. Y para terminar, dice Elías, dice, versículo, la última parte, el 16, dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, y da un ejemplo. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí habla de un profeta que hizo milagros sorprendentes. Elías el profeta. Cualquiera diría, no, pues es que es Elías, ¿no? Pues como estamos hablando del profeta Elías, no del hermano José Luis, ¿no? Del profeta Elías, que oró y, hermanos, cambió el clima, ¿eh? Literalmente dice la Biblia que el clima cambió cuando elevó una oración ferviente. Dice, oró fervientemente. No, pues dices, claro, Elías, hasta levantó un muerto. Y lo hizo. Y si ves en Primera Reyes, hasta un muerto levantó Elías. Dices, no, pues Elías. Pero Santiago enfatiza, no el hombre maduro del Señor que era Elías. Santiago enfatiza lo siguiente, versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Ese es el énfasis de Santiago. Elías era un hombre pecador, en pocas palabras. Y un hombre pecador que ora, pero que tiene un Dios que es su Salvador Jesucristo, dice, su oración produce o puede lograr cosas que son aún imposibles a un ser humano. Mi hermano, de verdad, con eso termino, pero repito, mis hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías no tenía poder propio, como tampoco nosotros tenemos poder propio, pero Elías tenía una oración de fe, la oración eficaz del justo que puede mucho más. ¿Tienes una petición a Dios que hacerle, hermano? Ponte a pensar. ¿Hay algo sorprendente que dices, yo quisiera que algo de verdad, una relación sea restaurada, que una enfermedad sea sanada,
¿Te has puesto a pensar que quizás sea porque ni siquiera crees en el poder de Dios a través de la oración? No puede ser que sea nuestra falta de fe, nuestra incredulidad que nos lleva a que Dios no responda a las oraciones que a lo mejor durante años hemos elevado. No puede ser así, no puede ser que tú tratas de decirle, Señor, cúmpleme esto, restauro esta relación, sana a esta persona, y no ha sucedido porque a lo mejor no has elevado una oración de fe que puede mucho. Elías era como nosotros, pecador, caía, estaba tentado. Sin embargo, una persona como Elías, aún pecador, oró y el clima cambió, hermano. ¿Qué sucedería en esta iglesia? Repito, hermanos, y con esto termino. ¿Qué sucedería en tu vida si oraras con fe? ¿Qué cosas sucederían si Elías oró y se detuvo la lluvia durante 3 años? ¿Qué sucedería si tú creyeras en el Dios que habla? ¿Qué sucedería si cuando hablamos de la oración, este tema no fuera un tema de pura apatía? Que oren los verdaderos supercreyentes. A mí no me hables tanto de la oración. ¿Qué sucedería si Dios dijera, si tomaras en serio la oración y dijeras, voy a dejar de ser apático hacia la oración? ¿Qué sucedería si fueras en tu tiempo a solas a orar con Dios? Y si te dieras un tiempo sin tu familia y a solas y con los ancianos también y con otros hermanos para orar por enfermedades y por restauración de relaciones. ¿Qué sucedería en tu familia y qué sucedería en la iglesia? ¿No será, mis hermanos, que no hemos experimentado milagros porque en realidad no se lo hemos pedido a Dios con fe? ¿No será que no has experimentado cosas sorprendentes como una sequía de 3 años por una oración porque ni siquiera crees que Dios es capaz de hacer estas cosas poderosas hoy día? Porque tienes una apatía hacia la oración o hacia Dios, o si sientes que tus oraciones no son escuchadas cuando Dios dice, todo pecador que ha sido justificado, si ora de acuerdo a la voluntad de Dios, puede lograr cosas que son imposibles para los seres humanos. No puede ser, mis hermanos, que estemos a veces sufriendo las consecuencias que podrían acabarse si confieso mis pecados, si restauro la relación perdonando y siendo perdonado y orando de la manera que oró Elías. Y la oración eficaz del justo, mis hermanos. La oración eficaz del justo, mis hermanos, restaura la salud, ya lo vimos. La oración eficaz del justo perdona pecados entre hermanos, porque hay confesión. La oración eficaz del justo restaura relaciones interpersonales. Y la oración eficaz del justo logra cosas imposibles para un ser humano, hermano. Vamos a orar, hermanos. Pero mis hermanos... Ok, hermano, voy a responderle, aunque no es un tiempo de preguntas y respuestas, voy a responderlo. La soberanía de Dios, hermanos. Dios tiene un plan, pero Dios dice, ora. Decía les voy a poner este ejemplo, decía un hermano que le preguntaba a alguien, oye, ¿Dios sabe cuándo voy a morir? Pues sí sabe cuándo vas a morir. ¿Y si dejo de comer hoy? No, pues, ¿y si dejo de comer durante varios días me muero? No, pues sí te vas a morir si dejas de comer durante un mes. Entonces, ¿estaba dentro del plan de Dios que yo me muriera? ¿O yo por dejar de comer me morí? Y le dice el hermano, mira, deja de decir tonterías y come, dice. O sea, es que si no comí, entonces me morí por mi voluntad o me morí porque estaba dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Decía, tú come, dice, si no comes te vas a morir. Y si te moriste es porque estaba dentro de la voluntad. O sea, no razones de esa manera. Decía, lo mismo pasa con la oración. Dios dice, ora, tú ora. Pero le cambia el plan a Dios. ¿Alguien le va a cambiar el plan a Dios? Nadie. ¿Y cómo se interrelaciona con...? No sabemos. Ora. Lo que sí dice la palabra es, si oras, la oración eficaz del justo puede lograr cosas milagrosas, hermanos. Si alguien ha escuchado y si Dios le guió a alguien, yo espero y de verdad yo estaba orando, Señor, perdóname por mi falta de fe cuando yo oro, pero aquí lo dices, que hubo un hombre que oró y el clima cambió y dices que la oración del justo puede mucho y yo no voy a poner en duda lo que dices. ¿Cómo se relaciona con tu plan perfecto? No lo voy a entender. Pero si dices que vas a responder una oración, lo quiero hacer y no quiero dudar porque el pecado nuestro es esa incredulidad de no creer, de no acercarnos con Dios con esa fe que dice, yo sé que tú lo puedes hacer, no sé cómo, no sé si te estoy cambiando, yo no sé, pero sé que tú dices que la oración restaura salud, restaura relaciones interpersonales y logra cosas imposibles. Hermanos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios, bueno, si es que tú también has sido incrédulo, como yo en algunos tiempos he sido incrédulo, dile a Dios, pues hermanos, perdóname que lo diga de esta manera, pero no es un mal de nuestra iglesia. Es un mal de muchas iglesias que no son carismáticas.
que cuando se habla de la oración, no es de esta iglesia, les repito, es de muchas iglesias de nuestro corte, que cuando se habla de la oración, hermanos, de verdad, es un tema como de, lo podemos dar por visto porque ya sé que uno tiene que orar. Y muchas veces pensamos como que, pues sí, yo todo lo que tengo que hacer es, pues, es orar, ya sé que mi responsabilidad, dame chance, yo voy a orar a solas. Hermanos, Dios quiera que hoy Dios, por su Espíritu, se mueva entre nosotros y saliendo de este culto, Dios de verdad hable contigo a través de este pasaje y veamos y reconozcamos qué falta de oración, de fe tenemos. Qué falta de fe en nuestro Dios. Que de verdad, como pueblo de Dios, hermanos, no se los digo a ustedes, les digo en general, hay una apatía tremenda en la oración, decía Charles Spurgeon, y es porque no han visto, nunca han pedido con fe, dice Charles Spurgeon, decía, si pidieran con fe, decía Charles Spurgeon, y cuando empiezan a ver la respuesta de Dios, eso los animaría a seguir orando, dice, pero nunca piden con fe. Y yo lo he visto en mi vida, y yo cuando leí ese libro decía, Señor, de verdad, ¿cómo te pido? Y me acuerdo en ese tiempo, cuando empecé a orar más con fe, me acuerdo que decía Charles Spurgeon, pues haz una lista, decía, haz una lista, y vas a ver si no te responde. Y cuando veas que te respondió, te vas a dar cuenta de las cosas hasta imposibles que Dios ha respondido, que luego ni eres consciente de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Decías una lista. Yo me acuerdo que empecé a hacer una lista y decía yo, Señor, eres sorprendente. Eres totalmente sorprendente. Te pido cosas que a veces respondes de una manera milagrosa y ni siquiera te las atribuyo a ti. O sea, como digo, ay, mira qué padre que pasó esto. Ay, mira qué padre que me cayó esta lanita aquí, ¿no? Y la necesitaba, gracias Dios. Y no te das cuenta que son cosas que no hubieran pasado en ningún otro escenario, que Dios las está poniendo. Cuando seas consciente de que las oraciones son ante Dios poderoso, son eficaces, mi hermano, vas a empezar a orar más. Así que hoy sal de aquí diciéndole, Señor, perdóname por mi falta o por mi incredulidad, enséñame a creer en tu oración, y si se requiere, mi hermano, haz una lista. Cuando veas a la vuelta de un mes, 2 meses, te vas a sorprender, hermano, yo lo he hecho, mi esposa lo ha hecho, te vas a sorprender. Si la has hecho alguna vez, vuélvela a hacer. Te vas a sorprender porque Dios de verdad responde. La oración eficaz del justo puede mucho, dice este pasaje. Y vas a lograr cosas imposibles, no porque seas tú, sino porque Dios te lo está diciendo. Repito, les recuerdo, me da coraje ver este hombre que me decía, yo oro y he recibido lo que he pedido. Digo, ay, yo soy el cristiano. Me da coraje porque veo al pueblo de Dios apático ante un Dios que es todopoderoso. Y le digo, Señor, cambia nuestra iglesia. De verdad yo oraba y le decía, Señor, cámbianos la mente a nuestra iglesia. No nos permita ser personas que oran tantito y que piensan que a ver si Dios responde. Danos un nuevo entendimiento del papel de la oración en la vida del cristiano. Danos un entendimiento de que tú vas a actuar cuando el justo ora. Tanto como Elías logró que no lloviera, así, ¿por qué nosotros no hemos de orar y recibir respuestas sorprendentes de Dios? ¿Por qué no? Por incrédulos, hermano, porque la Biblia dice otra cosa. No dice que no la vas a recibir. La Biblia, de hecho, Santiago anima diciendo, sí vas a recibir cosas que son imposibles para ti, imposibles para cualquier ser humano. Solo pídelo a Dios. Si está dentro de la voluntad de Dios, si tú estás confesando tus pecados, Dios va a responder, mi hermano. Así, mi hermano, que vamos a orar, hermanas, y vamos a pedirle a Dios que nos dé fe para orar. Porque descubrimos que a veces somos incrédulos. Vamos a orar y vamos a llevar nuestra petición ante el Señor. Padre bendito, qué incrédulos somos de tu palabra. Qué faltos de fe somos. ¿En qué lugar hemos relegado nosotros como iglesia o como congregación o en nuestras vidas de manera individual? ¿Cómo hemos relegado el papel de la oración a un papel secundario? Cuando tú dices que obras cosas sorprendentes, restauraciones de la salud, restauración de relaciones y cosas imposibles como aún Elías oró para personas que simplemente han creído en Cristo. No porque seamos grandes cristianos, sino porque tenemos un Dios todopoderoso. Si es que hay incredulidad, Señor, en nuestros corazones, perdónala, Señor. Si es que nos hemos acercado a su oración pensando que no hace nada o que hace muy poco o que mi oración no llega, por favor, perdónanos, Señor. Danos un nuevo entendimiento, Señor, de la oración. Un entendimiento de que la oración es poderosa, Padre. Te ruego, Señor, solo esto lo puedes hacer tú en los corazones de mis hermanos, en el corazón de esta iglesia, en mi corazón. Te ruego, Señor, déjanos orar y ver las respuestas de nuestra oración porque somos tan incrédulos. Confírmanos cómo tu palabra es verdad y cuando oramos tú logras cosas imposibles aún. Te pido, Señor, que lo hagas. Te pido que no sea un tema
en el que tengamos apatía, porque creo que podemos llegar como cristianos a tenerlo. Te pido que pues, nos perdones, que nos cambies, que nos transformes en este entendimiento que tenemos de la oración. Que tu Espíritu nos dé corazones fervientes por la oración. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú lo puedes en esta iglesia y en las familias y en cada uno de nosotros. Te lo ruego y te agradezco por este pasaje. Gracias en nombre de Cristo. Amén.